Anímica, en el fondo, como lo que se manifiesta desde el punto de vista interno en términos del alma. Y Humphrey Osmond fue un psiquiatra británico, murió en el 2004, y este hombre junto con John Smithies habían tomado contacto con Albert Hoffman. Albert Hoffman fue el químico que en Suiza sintetizó el LSD, ¿cierto? El ácido lisérgico, y empezó a utilizar el LSD junto con la mescalina en pacientes con esquizofrenia. Y lo que veían Humphrey junto con Smithies era que estas dos sustancias, particularmente el LSD y la mescalina, producían experiencias que eran similares a los síntomas esquizoides. Entonces, esto les llevó a hipotetizar que las personas que tienen trastornos psicóticos, que experimentan, por ejemplo, esquizofrenia, quizás tengan algún tipo de sustancia en el cuerpo que actúa de manera similar a estos psicotomiméticos o a estos psicodélicos. El problema que se encontró Humphrey para llegar a cabo un poco esta teoría junto con Smithy era de que la psiquiatría en este tiempo, en la década del 50 en Inglaterra, estaba dominada en lo teórico por el psicoanálisis y en la práctica, en los asilos psiquiátricos, en los manicomios, por las técnicas de terapia electroconvulsiva, lobotomía y ese tipo de cosas. Entonces, Humphrey estaba investigando en estas sustancias porque quería nuevas soluciones en el fondo para los pacientes psiquiátricos. Pero no encontró nicho apropiado en Inglaterra, entonces se traslada a Canadá, y en Canadá conoce a Abraham Hoffer, que era otro médico, y ahí ellos empiezan a plantear esta teoría de que, como la mescalina tiene una estructura química similar a la adrenalina, podría existir un metabolito de la adrenalina que fuera neurotóxico y que generara las alucinaciones en los pacientes con esquizofrenia. Y así plantearon lo que se conoce como la hipótesis del adrenocromo, que justamente es un metabolito de la adrenalina y que tiene efectos neurotóxicos, y eso permitía de que se pudiera tratar la esquizofrenia con vitaminas, específicamente con vitamina C y con niacina, con la vitamina B3. E impulsaron este tratamiento vitamínico con un montón de pacientes en una provincia de Canadá. Tuvieron acceso a cerca de 5.000 pacientes. Y resulta que toda la investigación, tanto de Hoffer como de Smith con Osmond, se vio truncada ya a mediados, digamos, fines de la década del 60, cuando, junto con la contracultura y en general el movimiento antiviricista, ¿cierto?, contra la guerra de Vietnam, derivó en que se prohibieran todo este tipo de sustancias, ¿cierto?, en el gobierno de Nixon. Entonces estas investigaciones quedaron un poco detenidas y hasta el día de hoy no se sabe bien si esta hipótesis del adrenocromo, digamos, o este tratamiento vitamínico de la esquizofrenia es efectivo o no. Hasta donde uno puede investigar, no hay datos fidedignos que lo comprueben o que lo nieguen directamente. Entre medio de esto, el escritor Aldous Huxley, que ya había publicado en 1932, 1934, por ahí Un Mundo Feliz, toma contacto con Osmond porque se entera de que estaba trabajando con mescalina y se ofrece como sujeto voluntario para probar mescalina. La ingiere en 1953 y el año siguiente publica su libro Las Puertas de la Percepción, en donde cuenta su experiencia con mescalina, y dice la leyenda de que Jim Morrison se inspiró para su banda de dos justamente en este libro de Huxley, que es un libro que está traducido, uno lo puede adquirir fácilmente. Y posteriormente Linus Pauling, que fue premio Nobel de Química, retomó estas investigaciones y la propia hipótesis del adrenocromo de Hoffer y Smith y de Osmond, y creó este concepto que se llama la medicina ortomolecular, en el sentido de que las enfermedades responderían siempre a un desbalance bioquímico, a una desregulación molecular en el cuerpo, y por tanto todas las enfermedades se podrían tratar con nutrición, con una nutrición adecuada. Por supuesto que toda la comunidad médica se fue en contra de Pauling en este tiempo, pero Pauling tenía mucho prestigio porque se había ganado el Nobel de Química. Entonces se permitió un poco esta deriva y creó este concepto de la medicina ortomolecular. Estos fueron los inicios de la historia como del concepto de psicodélico y de los coletazos que pegó, digamos, entre los distintos profesionales. Pero este concepto fue reemplazado por otro que es el concepto de enteógeno. Porque en principio, como les comentaba, el concepto de psicodélico que vino a reemplazar esta idea de la psicomimesis, ¿cierto?, a su vez quería reemplazar la idea de los alucinógenos, porque la idea de los alucinógenos apunta a aquello que es falso, a aquello que no existe, que no tiene realidad, que es espurio y que por tanto da cuenta de un estado patológico, un estado alterado. Entonces, psicodélico quería rescatar
ese elemento trascendental que tienen este tipo de experiencias, para sacarle lo psicopatológico o desligarlo del elemento patológico. Pero el concepto que finalmente empezó como a hacer, a campear mayormente fue el de enteógeno, y la historia con el concepto del enteógeno también es interesante porque lo va a retomar la psicología transpersonal y tiene una historia que uno puede rastrear hasta la figura de Mircea Eliade, que fue uno de los principales historiadores de la religión en el siglo pasado, que creó este concepto de la hierofanía, en el sentido de manifestación de lo sagrado, porque Eliade, en su estudio de las distintas religiones del mundo, se dio cuenta de que hay muchas prácticas que están orientadas a producir manifestaciones de lo sagrado en los seres humanos. Por ejemplo, tenemos el caso del ayuno, en el judaísmo, en el islam, tenemos el caso de los mantras, en el hinduismo, el budismo, tenemos el caso del uso del peyote por parte de la iglesia nativa americana y finalmente el uso de la ganja, por ejemplo, en el movimiento de la religión Rastafari. Entonces, lo que quisieron hacer Hoffman, en este caso, el propio Hoffman, que fue el creador de la etilamina del ácido lisérgico, el LSD, junto con Carl Ruck, que fue un filólogo, y con Gordon Basson, que era entre medio filósofo, antropólogo, estos tres personajes que conocían la obra de Eliade se juntan y en 1978 publican un libro en donde plantean haber resuelto los misterios eleusinos. Y los misterios eleusinos eran una tradición que tuvo lugar en Grecia antigua, en la ciudad de Eleusis, en donde se hacía una peregrinación anual durante 2 milenios, fue mucho tiempo esta peregrinación anual, en donde se celebraba un ritual que conmemoraba el himno homérico a Deméter, y Deméter era la diosa de la agricultura. Y resulta que en este ritual, que no se podía contar lo que pasaba, quienes participaban del mismo consumían un brebaje, que tenían una fórmula secreta en ese tiempo, como los sacerdotes, digamos, de estas religiones. Y lo que propusieron estos tres personajes, conocedores de la obra de Eliade, era de que los griegos habían descubierto que hay un hongo del centeno. El centeno es una gramínea, ¿cierto?, como el trigo, que es el cornezuelo del centeno, que tiene propiedades psicodélicas, similares al LSD. Entonces, que efectivamente los griegos tenían una especie de LSD y lo hacían beber a quienes participaban de este ritual. Y esa es como la resolución de los misterios eleusinos. Entonces, sobre esta base, en un paper que publican en 1979, crean este concepto de enteógeno, que está formado por estos dos términos, estas dos raíces de enteos, que significa como lo divino dentro o lo divino en uno, junto con la raíz gen, que significa como el devenir. Entonces, literalmente enteógeno se traduce como la manifestación que viene desde adentro, como la manifestación de lo divino desde adentro. Y un poco patentaron este concepto justamente para reemplazar el psicodélico y para reemplazar el concepto de alucinógeno y intentaron mostrar cómo es una tradición que viene desde el chamanismo hasta la psicología transpersonal. Pero la historia no se acabó ahí, porque en la década del 60, Richard Alpert con Timothy Leary, que eran de la Universidad de Harvard, retomaron el propio concepto de psicodélico que había sido creado por Osmond, ¿cierto? Y entre el 60 y el 62 llevaron a cabo un proyecto con psilocibina, en donde le daban hongo psilocibina a los estudiantes de psicología en Harvard. Después los echaron a ellos dos de la universidad, producto de esta situación. Y el propio Richard Alpert después se convirtió en maestro espiritual, se hizo llamar Ram Dass. De hecho, hay un documental en Netflix sobre la vida de él, que es bien interesante, y publicó este texto clásico de Be Here Now en 1971. Y el propio Leary también llevó a cabo un experimento con psilocibina en una prisión, en la prisión de Concord, en Massachusetts, en donde le daban hongo a los presos que salían como con beneficio intrapenitenciario, para ver si disminuían en su tasa de reincidencia, de recidiva, digamos, criminal. Parece que generó buenos resultados. Esos experimentos, como les señalaba, quedaron truncos ya después de la segunda mitad de la década del 60, cuando se prohibieron estas sustancias. Pero ya en la década del 90 aparece este personaje, Terence McKenna, que era entre como periodista científico, etnobotánico, un hombre como autodidacta, y plantea una hipótesis que después se conoció como la hipótesis del mono dopado, porque planteó de que en el proceso de hominización, nuestra especie, Homo sapiens, en el fondo evolucionó cuando empezó a consumir hongos psicodélicos, cuando empezó a consumir psilocibina. Tuvo un cambio, digamos, en su estructura neural interna que propició este salto cualitativo que nos separó definitivamente de nuestros parientes, digamos, primates.
en este libro que publica en el 92, El alimento de los dioses. Es un libro igual bien interesante y que lo rescató Paul Stamets, que es uno de los principales micólogos de hoy en día, ¿cierto? Los estudiosos del reino fungi, que forma parte también de la MAPS, que es la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos, que es la principal organización en el mundo hoy en día que se dedica al estudio científico y académico de las sustancias psicodélicas clásicas, que son la mescalina, ¿cierto?, presente en el peyote de San Pedro, el LSD, la psilocibina, presente en los hongos psilocibes, y el MDMA, ¿cierto?, más conocido como éxtasis, ¿cierto?, en formato de pastilla. De hecho, esta organización, la MAPS, ha sido la principal promotora de los usos terapéuticos o medicinales de estas sustancias, entonces ha promovido en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que pueda ser aprobada, por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático, para ansiedad en pacientes terminales, crónicos, y también para fobia social o para ansiedad social. Y hasta donde entiendo ya se han desarrollado ensayos clínicos, ¿cierto? Y está en camino de su aprobación médica, digamos. O sea, la psiquiatría ya está dando ese paso a empezar a ofrecer como medicamento sustancias basadas, o sea, en este caso psilocibina como concentrada en la forma de tabletas de pastillas. Y finalmente tenemos la figura de Roland Griffith, que hoy es uno de los principales investigadores también, que en la Universidad de Johns Hopkins tiene un proyecto de investigación sobre psilocibina, además de lo propio que se hace en el King's College de Londres. Digamos. Esto parecen ser como las principales organizaciones, los principales centros, y los personajes que se han ido reuniendo entre sí, que se han ido como conociendo mutuamente y que fueron levantando este tema a lo largo del tiempo. Eso en general como lo que uno diría el estado del arte respecto al tema de los psicodélicos. Cómo empieza, cuáles fueron su impacto y los resultados que generó en el tiempo. Ahora, como les decía, uno cuenta esta historia desde el chamanismo hasta la psicología transpersonal, porque las primeras religiones tribales, ¿cierto?, que eran animistas, en el sentido de que identificaban fuerzas naturales, ¿cierto?, en todas las cosas, tenían la propia figura del chamán. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la machi, ¿cierto?, de la cultura mapuche, o tenemos también el caso del símil, por ejemplo, en la cultura celta. El chamanismo siempre suponía de que hay una persona que se contacta, ¿cierto?, con fuerzas naturales y que sirve como puente entre los dos mundos, digamos, el mundo espiritual y el mundo material, y precisamente entraban en estado de trance o de éxtasis a partir del consumo de ciertas sustancias. Entonces, esa historia que parte desde el chamanismo tribal termina o finaliza en lo que es esta rama de la psicología, que es la psicología transpersonal, que es lo que hace es justamente ocuparse de estas experiencias que impulsan a los seres humanos a buscar la trascendencia y cómo este autotrascender tiene un rol curativo, tiene una capacidad genuinamente curativa. Y dentro de los supuestos, bueno, acá tenemos a Bach y a Franz Bocan, que son dos representantes de la psicología transpersonal. Dentro de los supuestos de esto es que la búsqueda de trascendencia tiene un potencial curativo porque uno puede experimentar una amplia gama de estados de conciencia. Por eso que la psicología transpersonal habla de estados no ordinarios de conciencia. Porque mientras estamos en vigilia, mientras estamos despiertos, desarrollando nuestras actividades, estamos en un único estado de conciencia. Pero este tipo de sustancias nos amplifican la conciencia. Y es como que nos abrieran una puerta, en el fondo, a símbolos, al despliegue de símbolos que yacen dentro nuestro y que representan experiencias o que conectan con una dimensión más interna. Entonces, la psicología transpersonal le interesan estos estados de conciencia que antes se entendían como alterados, que hoy se entienden como no ordinarios, ¿cierto? Porque en algunos de ellos la identidad puede ir más allá de los límites del ego. O sea, uno puede experimentar un estado más allá de los límites de la personalidad, de esta como camisa de fuerza que es nuestra propia personalidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca finalmente? En palabras de Stanislav Grof, que es uno de los principales representantes también de la psicología transpersonal, un paradigma que sintetice ciencia moderna y sabiduría antigua. En el fondo, ese es el ideal. Esa es la esperanza que está detrás de esto. O sea, que se pueda recoger la sabiduría de las culturas ancestrales y que se le cruce con los conocimientos de la ciencia experimental y la investigación moderna, para que puedan conversar estos dos mundos y puedan como hacer una sinergia obteniendo lo mejor de cada uno. Bien, eso respecto al mundo de
de la psicodelia, y quisiera como transmitir. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse acá, para empezar a conectar con el campo de la psicología profunda, es si efectivamente estos estados no ordinarios de conciencia son realmente una puerta al inconsciente o no, digamos. Porque acá existen dos grandes alternativas. Una es la explicación puramente bioquímica, en el sentido de decir si estas cosas como el M o el ácido o la propia psilocibina, que si yo, te alteran los niveles de serotonina o te alteran los niveles de glutamato, ¿cierto? O te amplían el recableado, digamos, neural. Perfecto, hay cambios estructurales, hay cambios anatómicos, fisiológicos, pero la explicación queda ahí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es intentar resolver la cuestión de por qué este tipo de sustancias producen experiencias que son trascendentales para las personas. Experiencias como de muerte simbólica, por ejemplo, que testimonia a la gente que ha consumido, o experiencias como de renacimiento espiritual, o sea, genuinas transformaciones de la personalidad que ocurren de la noche a la mañana. Entonces, para tratar de responder esa pregunta, que uno dice si efectivamente estos estados no ordinarios son una puerta al inconsciente, uno se tiene que meter en el concepto de inconsciente. Y el concepto de inconsciente, el estudio del inconsciente, es lo que ha dado lugar a la psicología profunda, a esto que entendemos como psicología profunda. Entonces, solamente como botón de muestra, digamos, acá estamos viendo a la figura de Henri Lemperlin, que fue un psiquiatra oriundo de Sudáfrica, si mal no recuerdo, pero vivió en Europa. Y él en el 70 publica este libro, yo tengo la traducción en español, El descubrimiento del inconsciente, la historia y la evolución de la psiquiatría dinámica, y es un libro que tiene 1054 páginas. O sea, solamente para que uno se haga una idea de lo largo, digamos, que ha sido el estudio, lo vasto, lo amplio del estudio del campo del inconsciente, la cantidad de escuelas de pensamiento, de teorías, de modelos que involucran, y que es algo que no se estudia en psicología en las universidades tradicionales. En realidad, uno nunca llega a estudiar este tipo de cosas. Salvo que tenga un profesor o una profesora que le interesaba, por ejemplo, el psicoanálisis, o que le interesaba la obra de Jung, por ejemplo, la psicología analítica, o la psicología existencialista de Frankl, que por ahí se mete un poco. Pero fuera de eso, es todo un mundo de la psicología que prácticamente no tiene cabida en nuestra psicología empírica, en nuestra psicología científica. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Ellenberger? Bueno, yo no leí las 1054 páginas, por supuesto, pero he leído algunos capítulos y lo que nos plantea al principio es que desde siempre se ha buscado la curación de las patologías mentales apelando a fuerzas inconscientes. O sea, el chamán apela a fuerzas inconscientes en sí mismo o en la naturaleza, por ejemplo, lo mismo que hace el terapeuta que busca despertar crisis espirituales, por ejemplo, o emergencias espirituales en los pacientes. Y lo que hace Ellenberger es rastrear de dónde empezó esto. O sea, dedica primero que todo un capítulo al chamanismo. El primer capítulo es una historia en realidad del chamanismo, y luego se centra en la figura de Franz Mesmer, porque Franz Mesmer, que vivió en Francia por ahí a mediados del siglo XVIII, creyó haber descubierto un fluido psíquico que le llamó el magnetismo animal. Entonces tenía toda una indumentaria en donde la gente se ponía como sentada en una especie como de torta metálica y que agarraba como unas cuerdas metálicas y se suponía que fluía como una especie de magnetismo y así se sanaba, digamos. Entonces surgieron los magnetizadores, que eran como la moda, ser magnetista, digamos, era como lo máximo. Y luego ya aparece en 1893 la figura de Jean Charcot, que fue el profesor Ellenberger, que fue un psiquiatra oriundo de Sudáfrica, si mal no recuerdo, pero vivió en Europa. Y él en el 70 publica este libro, yo tengo la traducción en español, El descubrimiento del inconsciente, la historia y la evolución de la psiquiatría dinámica, y es un libro que tiene 1054 páginas. O sea, solamente para que uno se haga una idea de lo largo, digamos, que ha sido el estudio, lo vasto, lo amplio del estudio del campo del inconsciente, la cantidad de escuelas de pensamiento, de teorías, de modelos que involucran, y que es algo que no se estudia en psicología en las universidades tradicionales. En realidad, uno nunca llega a estudiar este tipo de cosas. Salvo que tenga un profesor o una profesora que le interesaba, por ejemplo, el psicoanálisis, o que le interesaba la obra de Jung, por ejemplo, la psicología analítica, o la psicología existencialista de Frankl, que por ahí se mete un poco. Pero fuera de eso, es todo un mundo de la psicología que prácticamente no tiene cabida en nuestra psicología empírica, en nuestra psicología científica.
Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Ellenberger? Bueno, yo no leí las 1054 páginas, por supuesto, pero he leído algunos capítulos y lo que nos plantea en principio es que desde siempre se ha buscado la curación de las patologías mentales apelando a fuerzas inconscientes. O sea, el chamán apela a fuerzas inconscientes en sí mismo o en la naturaleza, por ejemplo, lo mismo que hace el terapeuta que busca despertar crisis espirituales, por ejemplo, o emergencias espirituales en los pacientes. Y lo que hace Ellenberger es rastrear de dónde empezó esto. O sea, dedica primero que todo un capítulo al chamanismo. El primer capítulo es una historia en realidad del chamanismo, y luego se centra en la figura de Franz Mesmer, porque Franz Mesmer, que vivió en Francia por ahí a mediados del siglo XVIII, creyó haber descubierto un fluido psíquico que le llamó el magnetismo animal. Entonces tenía toda una indumentaria en donde la gente se ponía como sentada en una especie como de torta metálica y que agarraba como unas cuerdas metálicas y se suponía que fluía con una especie de magnetismo y así se sanaba, digamos. Entonces surgieron los magnetizadores, que eran como la moda, ser magnetista, digamos, era como lo máximo. Y luego ya aparece en 1893 la figura de Jean Charcot, que fue el profesor de Freud, el principal profesor de Freud de neurología en la Salpêtrière, en Francia. Y Charcot parte con la hipnosis, en el fondo. Ahí aparece la figura de los hipnotistas. Los hipnotistas vienen a reemplazar a los magnetistas. Hasta que ya con Freud, con Alfred Adler y con Carl Jung aparecen propiamente las psiquiatrías dinámicas. Entonces, lo que nos plantea Ellenberger acá es que todo lo que entendemos como esta psicología profunda, en el sentido de que te plantea que la mente tiene como capas, tiene como estratos, y que hay una capa más, que hay una capa última, digamos, que es como el fondo vital mismo. Toda esa psicología profunda son los modelos de la mente derivados de estos tres personajes, de Freud, de Adler y de Jung. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los tres? Es que Freud planteó una teoría psicosexual de la neurosis, porque consideraba que la libido, el deseo sexual, era la principal fuerza motriz, digamos, de la actividad humana. Por el contrario, Adler reemplazó el deseo sexual por el sentimiento de inferioridad. Dijo, no es el deseo sexual el principal motor, sino que es ese sentimiento de inferioridad que experimentan las personas que les lleva a la búsqueda del logro, a la satisfacción, etc. Y por su parte, Jung se distanció de estos otros dos, apelando más al inconsciente como formador de mitos, buscando las semejanzas que tienen las leyendas, por ejemplo, las distintas culturas del mundo, buscando lo que él denominó los arquetipos, que serían como las representaciones heredadas de la especie. Por eso que planteó, además de un inconsciente personal, un inconsciente colectivo. Y si uno se quiere meter en el campo de la psicología profunda, hay tres libros que son esenciales. Uno de Erich Neumann, del 45, otro de Igor Caruso, del 57, y el otro de Dieter Biss, de 1961. Y cada uno de estos tres libros, bueno, el de Neumann es más cortito, pero los otros dos tienen como 700 páginas cada uno. Y curiosamente están todos acá en la biblioteca. Yo no sé si la familia Ibañez habrá estado interesada en los psicodélicos, pero por alguna razón estos libros que uno no los encuentra ni en Amazon, digamos, están acá en la biblioteca. Así que felizmente uno puede acceder a ellos. Entonces, ¿qué es lo que plantea Ellenberger? Dice que es como su apuesta. Dice, la psiquiatría científica no puede incorporar estos datos sin perder, ¿cierto?, su estatus de ciencia, pero tampoco puede rechazarlo. Porque si lo rechaza se queda coja. En el fondo tiene que incorporar de alguna manera este mundo profundo, este mundo en cada. Entonces, lo que él ve es que está esta tradición continua que va desde el curanderismo primitivo, pasando por el magnetismo, de este hipnotismo y finalmente el psicoanálisis y las escuelas dinámicas modernas. Entonces, en el estudio del inconsciente uno tiene que hacer una reconstrucción histórica de todo este tránsito, ¿verdad?, y ver cuáles son los elementos centrales. Ahora, ¿cuál es el principal problema que aparece acá, o un problema inmediato que aparece acá? Es que el concepto de lo inconsciente es polisémico, no tiene una definición unívoca, tiene mucho significado. Y acá nos podemos servir de la obra de Lerch, otro libro monumental que se llama La estructura de la personalidad, que lo publicó en el 38, también como de 800 páginas. Y Lerch, que es uno de los psiquiatras, bueno, el psiquiatra, psicólogo que forma parte de la psicología profunda, por lo menos reconoce 6 usos distintos de lo inconsciente. O sea, hablamos de inconsciente cuando nos referimos a lo subliminal. Es decir, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta algo y respondemos sin darnos cuenta.
Como que después nos damos cuenta. Ese acto de después de darse cuenta es una información que fue procesada sin acceder al nivel de la conciencia. Entonces, hablamos del inconsciente como lo subliminal, hablamos del inconsciente como lo irreflexivo también. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar, o andar en bicicleta, o aprendemos a tocar un instrumento, al principio esos movimientos son voluntarios, pero luego terminan automatizados. Esos automatismos y también las intuiciones, lo que denominamos corazonadas, también forma parte del inconsciente. Hablamos del inconsciente cuando nos referimos a las funciones vegetativas, a nuestros reflejos, la deglución, la respiración. Son todas cosas que hace nuestro cuerpo sin necesitar de la conciencia cognoscente. También están en esta especie de inconsciente. Hablamos del inconsciente cuando nos referimos a lo que está latente o lo disposicional. Por ejemplo, ahora ustedes están aprendiendo que hay 6 usos del inconsciente y quizás se van a acordar mañana, pero no porque se lo estuvieron repitiendo de acá a mañana, sino porque ese contenido en la memoria queda como latente, queda a nivel disposicional. También todo el contenido de la memoria es inconsciente. Y finalmente hablamos del inconsciente en el sentido preferido por Freud para expresar lo reprimido, es decir, aquello que se manifiesta en sueños, aquello que es reprimido por la conciencia, por el yo, ¿cierto? Que lo oculta porque no lo quiere reconocer y que se evidencia después en las enfermedades psicosomáticas, cuando uno empieza a somatizar precisamente, cuando el cuerpo traduce en la forma de síntomas elementos subjetivos internos. Traumas, experiencias no integradas, miedos primitivos, creencias irracionales, etc. Todo eso sale hacia afuera en la forma de síntomas. Y finalmente está el sexto sentido que fue el dado por Jung, que es el sentido del inconsciente colectivo, que también se manifiesta en los sueños, pero que ya tiene un sentido mitológico. Porque reflejaría por qué en las distintas culturas del mundo tenemos una imagen, por ejemplo, de la diosa madre, o la identificación de la mujer con la naturaleza, o de la figura, por ejemplo, de poder, o arquetipos del nacimiento, o de la muerte, o de la serpiente, por ejemplo, etc. O sea, los elementos con los que soñamos todas las personas, que serían como representaciones heredadas como especie. Entonces, estos 6 usos que uno le da tradicionalmente al concepto de inconsciente dificultan aún más meterse en este campo de la psicología profunda porque no tenemos una definición clara. Entonces, si uno quisiera construir una psicología profunda en el siglo XXI, digamos, hoy, tendríamos que plantearnos directamente en términos de una psicología con alma. ¿Y por qué hablamos de una psicología con alma? Porque el propio Jung reconocía de que ya en la segunda mitad del siglo XIX asistimos al nacimiento de una psicología sin alma. O sea, bajo la influencia del materialismo científico, dice Jung, solo es científico y por tanto admisible, ¿cierto? O lo que es material o lo que puede ser deducido de causas que son accesibles para los sentidos. O sea, después de esto, la psicología, que quería ser ciencia, ¿cierto? Y separarse de la filosofía, se convirtió finalmente en una psicología sin alma. Entonces, si uno quisiera avanzar hacia una psicología con alma, que es la clave de una psicología profunda, lo que uno tendría que empezar a pensar es esta vivencia de los sagrados, que ha sido reconocido, por ejemplo, por la fenomenología de Rudolf Otto, que tiene en todas las culturas, en todas las épocas, digamos, de la humanidad, nos hablan de que es un fenómeno autónomo, de que tiene una vida propia, o es un fenómeno que lo podemos reducir. Que lo podemos reducir, por ejemplo, a la cohesión social, como son las explicaciones sociológicas, o que lo podemos reducir a la evolución. Por ejemplo, los psicólogos evolucionistas nos dicen de que tenemos creencias espirituales porque nuestro cerebro está cableado para el pensamiento mágico. Entonces, primero pensamos en términos mágicos, luego empezamos a pensar en términos lógicos. La lógica fue como un desarrollo tardío de la evolución. Pero estamos hechos para creer primero, antes de que para cuestionar. Entonces, uno puede dar una explicación reductiva del fenómeno religioso o puede tratar de dotarlo de autonomía. Y esta psicología profunda, como la psicología con alma, pretende justamente rescatar este fenómeno o el hecho religioso universal y darle autonomía. ¿Cuál es el problema que se encuentra? Justamente que era el que les comentaba. O sea, cuando uno mira cuál es el lugar que tiene la psicología profunda en la historia de la psicología, y acá podemos utilizar el análisis de Edith Stein, que por lo demás fue una filósofa muy interesante, porque fue una filósofa que se convirtió en monja y que murió en Auschwitz, de hecho, porque era judía. Y ella hace, en la década del 20, hace todo un análisis de la psicología en su época, digamos, y lo que ve es que lo que antes era psicología racional o metafísica, hoy es filosofía de la mente, o sea, quedó fuera de la psicología. Lo que era caracterología, que viene de Galeno,
¿cierto? Desde Hipócrates, desde los médicos griegos, hoy es psicología de la personalidad, y por tanto la podemos explicar en última instancia sumando biología evolutiva del desarrollo más socioconstruccionismo. En el fondo, con eso ya obtenemos un cuadro de la psicología de la personalidad y no tenemos que nunca meternos en esas capas más profundas. Y lo que fue la psicología empírica como tal, que hoy en día es este matrimonio entre las ciencias cognitivas y las neurociencias, en el fondo es psicología de la conciencia. Porque las ciencias cognitivas y las neurociencias entienden al inconsciente como lo automático nada más, como un inconsciente cognitivo, no ven estos estratos, donde uno pudiera como ver una vida anímica propia, digamos. Es una psicología nada más que de los estados mentales conscientes, de las funciones mentales, como tal. Entonces, ¿quién primero termina estudiando psicología típicamente en las universidades? Estas dos cosas, en el fondo. O sea, lo que nos dice la genética molecular, lo que nos dice la teoría de la evolución, lo que nos dicen los modelos constructivistas, ¿cierto? Lo que nos dice la influencia de las teorías sociales, las ciencias cognitivas más las neurociencias. Y ahí se acabó, digamos, la psicología como a grandes rasgos. Entonces, en la historia misma de la disciplina, la psicología profunda ha tenido como que hacerse un hueco con muchas dificultades. Y ahí uno puede rescatar el valor. El valor fundamental que tiene este campo, digamos, es que nos permite obtener modelos integrales del psiquismo. Es decir, modelos que sean capaces de incorporar esta dimensión incluso trascendental o incluso espiritual o religiosa que toca como fibras sensibles de los seres humanos. ¿Y cuál es el aspecto central acá? Además de aportar con el concepto del inconsciente, es que nos dice que si uno quiere explicar psicológicamente la conducta de los seres humanos, no basta con la herencia y no basta con el ambiente. Necesitas plantear que la subjetividad es algo real. Necesitas plantear que los seres humanos tenemos una especie de interioridad. Tenemos como una vida mental, una vida interna, pero que no es una interioridad como cuando uno abre el cuerpo. No es ese sentido de hacia adentro, es otra especie de interioridad. Pero que está ahí, todo un campo de fenómenos que ocurre dentro de uno mismo, digamos, y que te explican la conducta, que lo tienes que utilizar como un recurso explicativo. Y le debemos un poco este énfasis en la realidad de la subjetividad a pensadores como Nietzsche, por ejemplo, a pensadores como Schopenhauer, o al mundo romántico, al mundo del romanticismo, que empezó a mostrar de que los seres humanos no somos tan racionales como creemos, de que nos movemos con mucha irracionalidad, de que no funcionamos siempre con lógica, de que no funcionamos siempre con un cálculo de coste-beneficio, etc. Entonces, tenemos que incorporar estos elementos racionales. ¿Por qué? Porque lo anímico va más allá de que interesa destacar la figura del yo, porque las neurociencias hoy en día nos dicen que el yo es una ilusión. No solamente nos dicen de que el libre albedrío es una ilusión, sino que nuestra identidad también es ilusoria. Es como que nuestro cerebro nos crea una imagen de que tenemos un yo, pero no tenemos un yo, porque somos un cerebro nomás. ¿Entiendes? Entonces, te dice, por lo menos Deleuze nos dice, hay funciones que son efectivamente del yo, y las dos funciones del yo son el pensamiento y la voluntad. Entonces, en la mente se combinan estas tres capas que se dirigen al mundo, en la forma de percepción y de comportamiento activo. Y adicionalmente, Deleuze ve que dentro de las pulsiones transitivas, o sea, dentro de las vivencias pulsionales, hay un tipo de impulsos que nos dirigen hacia el otro. Y él ahí identifica el amor, que es un poco una remembranza del impulso erótico, del eros, de Freud, ¿cierto? Pero además ve lo que llama las tendencias trascendentales. O sea, para este autor y para los autores de la psicología profunda, el ser humano tiene un deseo de espiritualidad. Tiene un impulso de trascendencia que viene directamente desde esta capa más profunda, que no lo puede obviar. O sea, se tiene que hacer cargo de esta crisis existencial constante. Digamos, no puede eludirlo. Y lo plantea así, dice, estas tendencias trascendentes buscan en el mundo una esfera del ser que supere la relatividad y la fugacidad del yo individual y que nos sustraiga. Entonces, esa tendencia de la transitividad nos aparece como impulso artístico, como aspiración metafísica y como búsqueda religiosa. O sea, estos tres fenómenos, el arte, la filosofía misma, el asombro filosófico y la búsqueda religiosa, responden a este impulso de trascendencia que viene desde esta capa más profunda. Ese sería un poco el modelo de Deleuze, que es el primer modelo de psiquismo de la psicología profunda. Y hasta acá yo. Ahora quiero dar paso a Carla para que nos cuente sobre Jung, que lo tenemos acá.
Bueno, preguntarle, ¿han escuchado alguna vez hablar, además de lo que nos comentaban Andrés, sobre Carl Gustav Jung? Sí, sí, ya. Ahí veo una escritura. Bueno, para contextualizarlo, ¿cierto? Jung, una profesora de psicología profunda en Suiza, y siempre se vincula mucho a Freud, ¿no? Porque en el fondo se conoce como el discípulo que luego se descartó. Pero más allá de eso, obviamente Jung tiene una historia preciosa de vida antes, ¿no? En la que siempre fue un buscador. Yo me imagino que muchos de los que están acá fueron llamados también, ¿no? Por el título de esta charla, porque en el fondo me imagino que muchos de los que estamos acá somos buscadores, ¿no? Y no cualquier buscador, sino que además buscador del misterio, misterios de la vida, de la psique, del alma, ¿no? De la existencia. Bueno, Jung desde muy chiquitito, ¿no? Fue un gran buscador de los misterios. Fue hijo de una mujer enferma en términos de psicopatología y de un padre que era cura, ¿ya? Entonces él creció también con una visión muy religiosa, pero también en un lugar de Suiza donde había mucha naturaleza, a propósito de lo animista, ¿no? Entonces desde pequeño él se ve muy confrontado y enfrentado también a empezar a dialogar con diferentes fuerzas, ¿no? de la vida, y bueno, crece dentro de todas sus pasiones, se vuelve médico y en algún momento comienza sus estudios sobre los complejos del cuerpo y se empieza a dar cuenta de lo inconsciente. Y por ahí no le soplan de que hay alguien ya en Viena que está haciendo un estudio parecido a él, que es Sigmund Freud, ¿no? Y ellos se ponen en contacto, se mensajean y empiezan a elaborar todo lo que implica, ¿cierto?, la psicología más profunda a propósito de lo que les introdujo Andrés, ¿cierto?, sobre cómo funciona el dinamismo. Empiezan a hacer una cartografía. Algunos de ustedes conocerán en ese sentido lo que propone Freud, ¿cierto?, como el mapa psicodinámico. Pero, claro, Jung comienza a presentar esta inquietud con el tiempo, donde dice, bueno, efectivamente, la teoría psicosexual de Freud está buena. Pero dice, pero esto es una manera de entender el psiquismo, pero que estaba como ahí muy dialogando, ¿no?, con lo darwiniano, faltaba como algo más. Entonces Jung en su propia experiencia con los pacientes empieza a darse cuenta de que hay algo más grande, ¿no? Y él empieza como a ser muy capturado por los misterios del alma. Entonces un psicólogo en ese tiempo donde la ciencia tenía que ser una prioridad, no sé si ya están diferentes, estamos en búsqueda de algo que cambie, ¿no?, como al menos dialogar más. Pero imagínense lo disruptivo que fue Jung en ese tiempo, para empezar a decir, bueno, ¿qué pasa, no, con el esoterismo? ¿Qué pasa con los fantasmas? ¿Qué pasa con la mitología? Que a lo que Freud dijo, o sea, no queremos parecer locos, por favor. Jung, contrólate, ¿no? Así es que, por favor, calma tus pasiones. Y Jung, ¿no?, maravillosamente, se diferencia del padre psicológico, así como se tuvo que diferenciar a su padre religioso, se diferencia el padre y va en búsqueda, ¿cierto?, de lo que implica realmente para él el mismo. Y muchos de ustedes en la película que se llama Un método peligroso, donde aparece esta gran imagen donde a Freud y a Jung lo invitan, ¿cierto?, a Estados Unidos, y ellos viajan. Acá empieza como el complejo a constelarse entre ellos de padre e hijo, donde Freud era un hombre de menos recursos que Jung estaba casado con las mujeres más millonarias, resulta, ¿no? Entonces él viaja en primera clase, es como la copucha siciliana, que tenemos toda la vida. ¿No? Y Freud le toca viajar, ¿cierto?, como tercera clase. Y luego tiene un sueño, Jung, y Freud le dice, bueno, cuéntame tu sueño. Y Jung no le quería contar, siendo que le contaba todos sus sueños, ¿no? Entonces dice que no prefiero no contar. Entonces, ¿pero por qué no? Porque es algo conmigo, es algo con la figura del padre. Y Jung tiene un sueño donde empieza a entrar a una casa y él se da cuenta que en esa casa cada vez hay más habitaciones y entra y de pronto se da cuenta que hay algo más abajo y va a ese piso y sigue el siguiente y empieza a darse cuenta que esa es la psique humana, ¿no?, en este sueño. Y dice, o sea, nosotros tenemos, claro, el presente, la conciencia en la primera habitación, pero después uno empieza a bajar y empieza a darse cuenta de que tenemos un legado. ¿Y qué pasa con ese legado de la psique? Y ahí se empieza a dar cuenta que a través de los mitos hay conexiones, ¿cierto?, a través de la imagen, de los símbolos, de la representación arquetípica, sacar de lo arquetipo, dice, aquí está pasando algo importante que Freud no está tomando en cuenta, ¿no? Y aquí es donde se produce el quiebre entre ellos. Porque él dice, yo tengo que escuchar
este llamado, que es algo muy junguiano, ¿no? Como escuchar el llamado de, que más que junguiano incluso se ven todos los mitos, el llamado del ego. Ustedes lo ven con Kung Fu Panda, ¿no Kung Fu Panda? Que no más fácil practicar, ¿no es cierto? Kung Fu Panda, así un gordito, así como ya, ¿cómo yo voy a hacer el guerrero dragón? O sea, no, es imposible, bueno, si tú puedes, no tengo que pasar los maestros, allá, siempre es que ¿no? Entonces, Jung siente el llamado, dice, este llamado a, y voy por ello, voy a descubrir de qué se trata. Lo sacan de todas las asociaciones científicas, ahí llaman Jung, obvio, ¿cierto? Y él se va a su torre, se encierra, se construye una torre, y voy a hacer sus cosas, ¿no? Bueno, se encerra en esta torre y él empieza a investigar de qué se trata el concepto. Y ahí viene este libro, que es el libro rojo, que ustedes lo pueden encontrar en un libraco así gigante, ¿no? Donde aparecen imágenes que él empieza a tallar, uno empieza como a entrar en una onda como decir, bueno, ¿qué es el infancia? Entonces, es uno de los pocos psicólogos que ha ido, ¿cierto?, tan lejos de manera como disruptiva, y él nos presenta, más que él, porque es el enfoque junguiano, este modelo del psiquismo. ¿Ya? Acá podemos estar una semana hablando de esto, pero en vista del tiempo y demás, vamos solamente a presentar como los conceptos básicos. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos es la diferencia, ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, que hay una distancia entre lo que es el inconsciente colectivo y el inconsciente individual. ¿Ya? Esa es la primera diferencia que hace Jung, que agrega lo colectivo. Bien, entonces, en el centro de la conciencia tenemos el ego. Entonces, claro, casi siempre se conoce el ego, ¿cierto?, como esta imagen más del egocentrismo. El ego acá se rescata como nuestro centro de la conciencia. O sea, quién soy yo, cuál es mi personalidad, con quién me identifico, ¿no? Eso es el centro de la conciencia. Y el ego está como flotando, ¿ya? Es como un barquito que está como flotando en el océano del inconsciente. ¿Ya? O sea, yo tenía esta imagen, decía, bueno, nosotros que creemos que todo lo sabemos todo y somos seres tan racionales y científicos, bueno, yo les cuento que somos como el ego, es como un barquito navegando en el océano del inconsciente. Esa es la imagen, ¿no? O sea, el inconsciente es vasto, tremendo, infinito, y la conciencia es mucho más limitada, ¿no? Entonces, el ego tiene que dialogar con todas las otras instancias psíquicas. Lo que tenemos más hacia afuera, más hacia la conciencia, diría yo, es lo que en ese entonces llamaba la máscara. Que hoy día se le dice, en psicología junguiana, se le dice persona. ¿Ya? Todos nosotros tenemos más de una persona. O sea, cuando voy a casa a visitar a papás, me comporto de una manera. Cuando estoy con mis amigas y mis amigos, me comporto de otra. Cuando hay consumo un poquito de alcohol, otra. Todos tenemos ahora. Esperamos que haya cierto como coherencia entre esas personas y que no sea tan extraño unas de otras, ¿no? Pero, ¿por qué nos dice Jung? Que nos sirve mucho a nosotros, es muy adaptativo tener esa máscara o esa persona, ¿cierto? Porque es como también nos protege vitalmente hablando, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? A propósito de lo que también nos habla Andrés sobre la psicología de la conciencia, que muchas veces se trabaja, ¿cierto?, en la psicología desde el ego hacia la máscara, cómo funcionamos en el mundo, ¿cierto?, nuestros roles, etc., ¿no? Pero aquí Jung dice, el peligro del sujeto es que nos terminemos identificando o sobreidentificando con nuestra máscara. Por ejemplo, si ustedes fueron, no sé, desde niños, ¿no?, muy llamados al éxito con su familia y están acostumbrados a ser muy exitosos, a tener buenas notas, etc. Y llega un momento en que en la vida fracasan, la identidad se pone en juego, se quiere. A todos nos duele el fracaso, pero cuando el ego está sobreidentificado por un estereotipo o una manera de ser, obviamente la identidad se pone más en juego, ¿ya? Entonces eso es como lo más puesto en el mundo. ¿Qué buscamos nosotros en la psicología profunda? Al revés, buscamos que el ego logre salir de esa máscara, la identifique, sepa perfecto cómo funciona, entendamos que es adaptativa, pero salgamos de la máscara para entrar a algo mucho más profundo. Y para eso tenemos que entrar en lo inconsciente, y en el inconsciente personal, ¿no? Y de ahí que existen dos formas, ¿no? Está lo personal, lo individual, lo inconsciente terapia, pero también hay otros modelos que nos ayudan a crear el inconsciente colectivo, donde vamos a capturar elementos para la formación de nuestro psiquismo y la integración, ¿no? Y esos modelos
pueden ser danzas, ¿cierto? Ceremonias, lo sagrado, diferentes para los psicodélicos también, que ya lo vamos a ir conversando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos tomando unos elementos para hacer más amplia nuestra psique? Jung dice que los seres humanos estamos llamados hacia la totalidad. Aunque estemos ya a punto de morir, nunca vamos a ser completamente totales, pero es un llamado. Entonces, buscamos, ¿cierto?, atrás del inconsciente e ir incorporando esos elementos. Lo que está más abajo, hacia el inconsciente, lo primero, desde luego hacia abajo, es la sombra. ¿Han escuchado hablar del concepto de la sombra? Que hoy día está como bien popular, ¿no? Tenemos la sombra individual, que son todos los aspectos que nosotros hemos ido relegando y creemos que no somos eso, ¿verdad? O sea, yo odio a la gente mentirosa, me carga la mentira. La mentira es arquetípica, la mentira ocupa un rol existencial. O sea, en algún momento tenemos que ocupar la mentira, nos va a ayudar de eso, ¿no? Pero polarizar demasiado algo es dejarlo en sombra. Si queda en sombra, dice Jung, va a venir atrás del inconsciente, ¿no?, por atrás, y se va a expresar en tu vida. ¿Cómo? Me tocan puras parejas mentirosas. Y no sé por qué me mienten, me estafan, me estafan acá, y me robaron acá. Bueno, es como, ahí tomaríamos el símbolo de psicoterapia, ¿no?, más profundo, diríamos, bueno, ¿qué pasa con el símbolo del robo, de la mentira? ¿Cómo tú te relacionas con eso? No, que yo lo tengo prohibido. ¿Por qué? ¿No? Y empezamos a explorar para que esos elementos se vuelvan siempre más creativos. La psique es siempre polar, la podemos ver de manera creativa o destructiva. Nada en sí mismo es bueno o es malo, diría yo, nada. Siempre está todo en relación, ¿no? Entonces la sombra individual se acerca de esa manera y ya colectiva, bueno, tenemos la maldad misma, ¿no? Entonces, entramos en un temazo súper grande y a profesor de experiencias psicodélicas también, de ver estas cosas más tenebrosas, más oscuras, ¿cierto?, del ser humano, nuestras vivencias más personales. Se nombró el holocausto. Ahí tenemos la sombra grande. ¿Qué pasó con las personas que asesinaron masivamente a otras? ¿No? ¿Qué pasó con eso? Es muy interesante porque muchas de esas personas luego se estudian y dijeron, muchas personas dijeron que fueron como tomados por una fuerza, ¿no? No podría decir, pero está muy de la sacar. No, fueron realmente tomados por una fuerza y una vez que ya salieron de ese estado, ¿no?, que es el estado de trance, como que reportan decir, no sé dónde estaba, un estado disociativo, ¿ya? En la Edad Media eso se le llamaba posesión, cuando venía, ¿cierto?, como un espíritu de repente entraba supuestamente y decía que la persona hiciera algo que, ya, Jung lo llama complejos. Todos tenemos complejos. ¿Cuántos de nosotros estamos acá más de una vez en la vida? ¿Cierto? Le ha pasado que dice, no sé por qué hice, no sé por qué lo hice, o sea, me desconocí, o cuando me pongo celosa me pasa esto, o cuando tomo me pasa esto otro, es como que sale el otro hijo, ¿no?, como el arquetipo. Eso es un complejo, ¿ya? Y está relacionado al inconsciente individual. Entonces, en el inconsciente individual encontramos el complejo y en el inconsciente colectivo encontramos los arquetipos, ¿ya? Y, para no alargarnos mucho más, para acá abajo entonces encontramos el arquetipo, y el arquetipo central es el ser, que a propósito de lo divino sería este centro, ¿cierto?, que es como el que está mandando la orquesta, ¿cierto? Toma todas las fuerzas psíquicas y las hace reguladoras, ¿no? Y es como yo diría que es como lo divino, como el centro, como lo solar, dentro de todo nuestro psiquismo, que ayuda como a nutrir las instancias psíquicas, ¿ya? De ahí tenemos también otros arquetipos centrales, como el anima animus, quizás lo han escuchado, que son los arquetipos contrasexuales, ¿no? Que antiguamente se pensaba que el ánima estaba en el hombre, era lo femenino en el hombre y el animus era lo masculino en la mujer. Hoy día sabemos que eso ya no opera porque tenemos otra concepción, ¿cierto?, de que el femenino y el masculino está dentro de nosotros. También son fuerzas psíquicas que ahora alimentamos, ¿no? Lo importante de lo arquetípico y lo colectivo es que efectivamente es una ruta, como sale acá, que se llama el eje Ego 6, es una ruta donde los símbolos que salen desde lo arquetípico van a la conciencia individual y la nutren, la amplifican, ¿ya? Y eso también nos da la experiencia mucho más psicoespiritual, si queremos llamarla así, de ser participantes de una totalidad. O sea, lo que me pasa a mí, me pasa a muchos seres humanos. Ahora, que nos pase de manera similar, como los mitos, ¿no?
no significa que todos lo habitemos igual ni para lo mismo, ¿no? Ahí es diferente, ahí viene la diferenciación y el inconsciente individual. ¿Para qué te está pasando esto particularmente a ti en tu proceso de individuación? Algunas personas les pasará para algunas cosas y para otras no. Y eso es la psicología profunda, en el fondo, ver que si bien compartimos todo este campo, ¿no? Estamos entretejidos todos, tenemos que ir a recoger esos símbolos para nuestra propia experiencia vital, sin polarizarse en el egoísmo, ¿no? En el narcisismo, sino que reconocer que todos somos diferentes a pesar de tener experiencias humanas similares. ¿Cómo podría relacionarse con lo psicodélico? Que vamos a ir hablando, porque en el fondo, ¿cierto?, la experiencia psicodélica remueve el avispero simbólico, ¿no? Y tomamos entonces los símbolos y ¿qué hacemos con esto? Entonces hoy día se habla un poco de el mal uso de los psicodélicos, en el sentido que son experiencias entretenidas, pero que si no recogemos los símbolos que traen, es una experiencia de entretención, como ver una película mientras estás así como casi durmiéndote. No la viste, o sea, la viste, pero no la viste. ¿Qué te pasa con las experiencias no más trascendentales? ¿Cómo las conectas a tu vida, a tu existencia? ¿Para qué son? ¿Qué lugar o qué rol están cumpliendo? Bueno, esto es muy amplio, pero espero que les haya quedado como algún tipo de imagen ahí en torno a la psicología junguiana. Gracias, Carlos. Veamos ahora el paso a Felipe, que nos va a comentar un poco del modelo de Grof, de la psicología transpersonal. Con eso finalizamos. Para dar espacio a conversación, preguntas. Hola, ¿se escucha? Bien, también podría hablar bien de... A ver, contarle una historia. El psiquiatra Grof todavía está vivo, está viejito ya. Él nació en la Checoslovaquia comunista, donde la religión estaba prohibida. Y él llega a lo transpersonal sin ninguna creencia previa. Él llega por la ciencia, ¿ya? Eso es bien interesante porque no hay religión de por medio, no hay influencia del entorno de por medio, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de Grof? Que siempre estuvo interesado en el inconsciente, en los textos de Freud, estudió psicoanálisis, ¿ya? Y se aburrió del psicoanálisis. Eso cuenta el libro, ¿ya? Decía que estaba muy interesado en el inconsciente, pero que sin embargo en la práctica real prácticamente nada de lo que Freud decía ocurría, o ocurría muy poquitito y muy lento. Y estaba a punto de aplicar, por ahí por el año 50 y poco, y en un hospital llega un sobrecito donde venía el LSD recién descubierto por Albert Hoffman, que decía investíguenlo, porque aquí hay un alto potencial terapéutico, alto potencial para comprender la mente humana. Y adivinen que eran los primeros que tenían la experiencia. Exactamente, los mismos terapeutas, los mismos psiquiatras. Él no pudo hasta que se tituló, tuvo que esperar unos años, ¿ya? Hay un video en YouTube que pueden buscar, Stanislav Grof, primera experiencia con LSD, y cuenta que viaja por el universo y le cambia la visión del mundo, que tenía la visión de quién era él. Algo nos contó Andrés también respecto a la historia de estas terapias. ¿Qué es lo interesante de Grof? Que trae de vuelta a la psicología la importancia de la espiritualidad central, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Es que la mayoría de las personas tenemos creencias espirituales o creencias religiosas, e incluso quien no cree en nada, cree en algo, ¿ya? Y lo defiende, ¿ya? Entonces hay creencias, ¿ya? Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría de la gente que trabaja con pacientes no sabe qué hacer, porque no tiene formación, ¿ya? Hay estudios que se han hecho y, de hecho, prácticamente el 0% tiene formación en distintos países. ¿Qué otra cosa es importante? Que Grof nos dice que con la palabra no basta para sanar, ¿ya? Porque el trauma, el sufrimiento humano no está en el lenguaje. Podemos hablar de las cosas, pero no por hablar de las cosas se van a resolver. Podemos tenerlas mentalmente claras, súper ordenadas, pero en la práctica, por ejemplo, como decía Carlos, nos toma el complejo y yo ya dejé de ser el Felipe buena onda. Aparece como un demonio loco, así, ¿qué pasa? ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son las influencias? Entonces Grof nos dice que la curación
viene a través de estados no ordinarios de conciencia, donde los individuos podemos hacer procesos curativos mucho más parecidos a los rituales antiguos que a la psicoterapia moderna. ¿Ya? Hay una historia que él cuenta, así como un momento de anécdotas, donde él dice: el proceso terapéutico más importante en mi vida se parece más a un exorcismo católico que a una terapia. Y de verdad, porque la persona tuvo una experiencia de posesión durante la experiencia. Y cuenta que le cambia la cara, le cambia la voz, empieza a decirle cosas a los terapeutas que estaban ahí, cosas que no tenía cómo saber, y que eso fue un tremendo impacto terapéutico y un cambio para esa persona. ¿Ya? ¿Qué cosa es importante también de Grof? Que hace esta integración del trabajo de otras personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el trabajo junguiano está incorporado, ¿ya?, en la versión grofiana. Hoy día hablamos de enfoque de terapia grofiana, ¿ya?, o psicología grofiana. Entonces, Grof nos dice que tenemos una capa del inconsciente transpersonal, de una, donde las personas reportan experiencias con psicodélicos, con respiración holotrópica, con la meditación, etcétera, 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 donde entran en contacto con un plano de la realidad que supera al individuo. Inconsciente colectivo, planos arquetipales, percepciones de personas que están ahí. Por ejemplo, ¿han escuchado historias de alguien que se le murió un pariente y sienten la presencia de la persona? ¿Quién ha escuchado cosas de ese tipo? Es súper común. Hay personas que se les mueren las mascotas, y yo he escuchado, yo sentí que mi gato caminaba arriba de la cama, y lo sentí, sí, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué es? Eso podríamos decir que parece que tiene que ver con un plano de otras personas, ¿ya? Grof también nos dice, y esto también tiene que ver con la investigación, él como en su formación psicoanalítica clásica pensaba de que nacemos como tabla rasa. Entonces las primeras investigaciones con el LSD por allá por los años 50 y algo, a mediados de los 50, él decía, bueno, las personas que están en la investigación están llegando a experiencias primarias, por lo tanto vamos a llegar a tabla rasa, se acabó el tratamiento, listo. ¿Y qué es lo que veía? Que la mayoría de las personas tenían procesos que eran muy similares entre sí y que tenían ciertas cualidades bien particulares, que aparecían temas de muerte, nacimiento, temas intrauterinos, sexualidad y trascendencia. Eran los 5 temas que más se repetían. Y cuando las personas relataban sus experiencias, hacían alusión a la vida intrauterina, al momento del nacimiento, y a veces cosas súper específicas que después las personas iban a consultarlas con las personas que estuvieron en esas circunstancias y daban cuenta de que efectivamente es así. ¿Ya? Yo lo he visto muchas veces en la respiración holotrópica. Personas que, por ejemplo, estaban en la respiración y sentían que les dolía el hombro y como que le apretaba la garganta. Le fueron a preguntar a la mamá, oye, ¿cómo nací? Ah, pero si tú naciste con el cordón umbilical enrollado en el cuello y venís como de lado y te tuvieron como que jalar porque tu hombro se quedó. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, con la respiración, por ejemplo, ¿cómo acceder a eso? ¿Ya? Y por supuesto que incorpora la visión del inconsciente personal, ¿ya? Que a veces ahí tenemos ciertas sensaciones, ¿ya? Tenemos sensaciones de cosas que vivimos, a veces nos han contado historias y como que más o menos tenemos memorias de la infancia, pero hay cosas muy primarias que no nos acordamos, ese es el punto, y ahí también podemos acceder. ¿Cuál es el conector que nos dice él? Y esto así como para terminar esto, nos dice que nosotros venimos con ciertas historias de experiencias, de vivencias que se van agrupando por temas. Y eso es lo que él llama las experiencias condensadas o COEX, ¿ya? Entonces, estas experiencias condensadas nos permitirían entender por qué un individuo, por ejemplo, tiende a agrupar o a experimentar durante experiencias psicodélicas, experiencias terapéuticas con estado no ordinario de conciencia, a agrupar las experiencias, por ejemplo, porque alguien está llorando, se siente solo, después le viene un recuerdo que la mamá lo abandonó y después de repente, como en una vida pasada, en un campo de concentración, y dice, ¿pero qué conexión hay? Y aquí podemos empezar a entender de que hay una cierta conexión en las cualidades afectivas, en la cualidad sensorial de la experiencia, en la emocionalidad, ¿ya? Ahora, yo les voy a contar la verdad, que este cuadro está incompleto. Está incompleto. Y les voy a contar por qué. El año 2019 salió el último libro de Grof que se llama La vida del psiconauta. Son 2 tomos así grandotes, también como de 500 páginas cada uno.
Pero no está incompleto porque el libro es largo. Está incompleto porque en el modelo final de Groff está la astrología. ¿Y por qué está la astrología? Cuando estuvieron investigando en Esalen es un centro de terapias donde pasó todo el movimiento humanista y transpersonal y todavía existe y han pasado los grandes terapeutas en esta vida. Y las personas tenían estas experiencias tremendas y Groff hizo la pregunta: ¿podremos predecir lo que a una persona le pasa durante una experiencia psicodélica, durante la respiración holotrópica, durante un proceso de trance? Investiguemos, hagámosles todos los test psicológicos, todos los test, nada. Y de repente un colega de él le dice: oye, ¿y qué pasa si probamos con astrología? ¿Cachen la bola? Y ahí llegaron a que la astrología de tránsitos, ¿no?, tiene cierta correlación con la experiencia simbólica. Entonces el modelo groffiano, no está incompleto, lo que nos dice Groff es que lo transpersonal influye a través de los tránsitos planetarios en la psique individual. Entonces dice él que el plano arquetipal, que sería como el mundo de los dioses y las diosas, está mediado y nosotros podríamos interpretar ese plano a través de la astrología de tránsito. Pero habla en una universidad, esto es muy loco, ¿no? De hecho, en Brasil, por ejemplo, un libro de él que habla de astrología, ese capítulo lo dejaron fuera porque la editorial consideró que el libro iba a ser considerado chanta. Entonces ese capítulo, que en español sí está, en Brasil no está, ¿no? Súper interesante. Temas polémicos. Gracias. Bien, eso era nuestra humilde presentación, digamos, de este tema. Queremos dar paso a preguntas, a conversación y pedirles a cada uno en algún momento antes de que se vayan, si pueden, con su dispositivo favorito, contestar esta vez en cuenta de 2 preguntas nada más. ¿Sí o no? 2 preguntas que se responden sí o no. En cualquier momento que se vaya. Así que bueno, abrimos el micrófono, digamos, para quien quiera comentar alguna experiencia, testimonio. Acá estamos en un ambiente acogedor, tranquilo, digamos, de confianza, o algún comentario, interrogante. A mí me pasó cuando tenía 12 años que me operaron de la rodilla por 3ª vez, y en esa operación apenas me operaron, pasó la anestesia y me dijeron que tenía que caminar en el hospital entero con la rodilla recién operada y me pusieron 2 tornillos. Entonces yo de niño estaba muy asustado: ¿cómo voy a caminar si recién me operaron? El doctor me dijo que esa era la mejor forma para la rehabilitación, y con el doctor logré caminar el hospital entero y me sorprendí mucho. Estaba feliz, muy dolorido, pero feliz. Y cuando ya había terminado la experiencia, yo pensaba: ahora voy a poder descansar en mi cama. El enfermero que levantó mi pierna, se le resbaló mi pierna, recién operada, y se me dobló entero. Y se me rompieron como todas las cosas que tenía dentro de la rodilla y experimenté un dolor horrible. Entonces el doctor que estaba a cargo mío me dio una droga que supuestamente se usa solamente para casos terminales o para personas que sufren demasiado dolor, y que uno de los efectos de esta droga era precisamente alucinógeno o psicodélico. Y fue mi primera experiencia psicodélica a los 12 años. Fue muy loco porque pasaron 2-3 minutos, ya sentía tanto dolor, aún me dolía, pero mucho menos. A los 10 minutos veía todo oscuro, todo negro, y no entendía nada. Y el contexto, que yo en ese entonces vivía en el extranjero y estaba aprendiendo a hablar el idioma, entonces tampoco, no era mi lugar, no era mi espacio, ni siquiera geográfico, estaba completamente perdido. Y pasó los minutos y empecé a ver como luces en esta oscuridad total. Y me di cuenta que ya no estaba en el suelo, estaba flotando. Y sentía así como suspendido. Y me empecé a dar cuenta que las luces eran estrellas, como las que veía yo en la noche cuando estaba tocando el campo, y yo soy como de familia de campo. Y me empecé a acordar de esas experiencias. Y me di cuenta que flotaba, que podía tocar las estrellas, y fue muy bizarra la experiencia. Y yo dije: estoy loco. Así como ya no tengo salida. Pasaron los minutos y me empecé a dar cuenta que cada vez que tocaba una estrella como que me conectaba con algo que iba más allá de mí.
como que algo había más que solamente yo estando ahí. Me di cuenta que todo lo que tocaba en el fondo era como parte mío y no era parte mío. Como que yo era parte del universo. O sea, ya no había un yo, como que yo era una cosa más del universo. Ni siquiera sé si le podía llamar cosa, como que era muy bizarra la experiencia. Pero no lo pensaba, lo sentía. Eso fue lo más fuerte. Entonces cuando entré a la universidad y escuché hablar al profesor Landaeta, o cuando escuché hablar a usted, y cuando hablaban de la experiencia psicodélica, yo siempre me acuerdo de eso. Es como yo viví esa cosa y me sorprende mucho que gente escriba y haya tenido experiencias muy similares a la mía, con drogas. Yo hasta el día de hoy no sé qué droga no sé cuál me dieron. Pero esa fue mi primera experiencia psicodélica y estoy completamente de acuerdo con que... Y fue una situación súper igual crítica, porque estaba con mucho dolor. Y ahora me imagino cómo hubiera sido si hubiera sido en un contexto mucho más amigable, donde me dieran una microdosis quizás, en donde profesionales me administraran, supieran cuánto es lo que necesito, compañía, consejo, set-in, set-out. Hubiera sido quizás incluso mejor, no sé, pero yo creo que una persona nunca está preparada para saber lo que realmente sabe o no sabe. O sea, ¿a qué me refiero? Como que uno cree saber mucho sobre uno mismo, pero cuando uno se toma frente a este tipo de circunstancias, uno se da cuenta, no tengo la menor idea realmente lo que tengo o lo que no tengo. Como que esa es como la enseñanza final. Entonces uno como que igual, a mí lo que me enseñó esa experiencia es que uno debe aventurarse y jugársela en cierto sentido, no quedarse apegado como en este yo, por decirlo así, sino que siempre aventurarse a escuchar personas y escuchar experiencias, como lo que más, como tocando estrellas. Así me imagino yo cuando lo escucho hablar, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Un chiste? Bueno, yo nunca he tenido alguna experiencia a nivel como con drogas, psicodélicas ni nada, pero desde un lado quizá como más espiritual he experimentado varias veces con el tema de las constelaciones familiares y últimamente la persona con la que hago las constelaciones familiares las hace grupales, en donde la persona que quiere constelar está sentada al lado de la consteladora y uno tiene que salir o estar al servicio de la persona, por decirlo así. Ya hay un campo como por ejemplo la alfombra es el campo en donde están como todas esas energías. Y puedo decir de que se siente absolutamente todo lo que la persona está sintiendo, o por ejemplo, sale la persona y después si quiere trabajar con mamá, sale la mamá, que sería la persona que está al servicio, y después empiezan a salir distintas cosas como en realidad también está la abuela involucrada, o sacamos la rabia, y distintas personas van sintiendo distintas cosas acorde a en sí la persona en particular, y todo va haciendo sentido dentro de esa constelación. Por ejemplo, si la persona siempre tiene muchos dolores de útero, uno siente el dolor de útero, o si no, si es que ha tenido pérdidas, uno siente como si estuviera embarazado. Es muy loco y al mismo tiempo, o sea, no es psicodélico en sí, pero se puede sentir como que uno es parte de algo más allá de solamente uno mismo. Claro, se desdibujan los límites de uno. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? La segunda pregunta sería si cuando me interesara un curso que ustedes planean, no sé, pero viene mi mamá ya con este taller extra. Es mucha idea, sí. Sí, por eso queríamos como sondear también mi interés como para ver si también está algún justificado levantar una propuesta de esta naturaleza. Porque obviamente es un tema relativamente en la frontera, porque despierta cierta controversia, porque además que está metido la ilegalidad en el medio, entonces naturalmente uno tiene que tomar los recuerdos del caso y decir, bueno,
hay una masa crítica de personas que están interesadas en este tema, entonces metámonos a estudiar y qué vamos a hacer. Que el examen sea una experiencia. Ahí tendríamos que cambiarlo de país. Hizo para eso, pero bueno. Fíjate que hay varios programas en el mundo de formación en terapia psicodélica que como en esos lugares está legalizado, se ofrece la experiencia de la respiración holotrópica como una alternativa. Porque esa holotrópica, todos sabemos que es terapia psicodélica con respiración. Eso es. Como se hizo los modelos de la MAPS, por ejemplo, que Andrea habló, toman todo el trabajo de cómo se construye el contexto de la terapia, el rol de terapeuta o de facilitador más que terapeuta, las habilidades transversales, el trabajo corporal, la presencia terapéutica, en fin, el trabajo que, a propósito de lo que decía acá, esta relación entre el yo y el self, ese trabajo interno que es el trabajo vertical, que es más importante. Lo dejo planteado porque es algo que se debería hacer. Además que acá tenemos un doctor en respiración holotrópica. Justo tengo un taller. Pero los más locos, por ejemplo, son los del SAT de Naranjo que van a Brasil a tomar ayahuasca y hacen allá porque saben que en ese territorio se puede tomar. Por acá. Ahí. Bueno, yo soy estudiante de psicología de la universidad, ahora estoy en el clínico y me ha tocado tener pacientes de semestre y a mí en realidad esto que me han dado me hace mucha soledad y me ha gustado como definir mi experiencia, trabajar personalmente con esto. Y siento que, bueno, depende igual de cada persona, de mi manera de trabajar sus cosas personales, pero siento que esto sería una muy buena manera de poder dar a las personas. Y me gustaría saber, como desde lo que acaban de comentar, qué práctica concreta, por ejemplo, el trabajo o tipo de cosas que se puede hacer en sitio. Pero también algo que se puede hacer en la universidad, a mí me encantaría que se haga dentro de la industria clínica, de incluir este tipo de terapia, porque hasta ahora no hay mucho de esto. Yo creo que quizás la meditación es como lo que me va a poder ocupar y igual es algo más limitado. Yo creo que entonces sería mucho más También, esto también es un continuo, porque la imaginería, por ejemplo, también se utiliza en contextos, o sea, no únicamente la teoría Rodríguez nos puede acercar a la psicología profunda de una opinión, que yo he tenido también como terapiado, de haber tenido, lo recomiendo mucho, la experiencia de imaginería grupal, en la cual tuvimos realmente experiencias transpersonales que fueron extraordinarias. Sobre eso la legislación todavía no dice nada. Aquí está atento a la votación igual, pero algún día nos van a prohibir hasta esto. Pero efectivamente yo creo que es interesante y como escuela lo que queremos efectivamente como relanzar estos temas, no perderlo. Es difícil, si lo tienen basta, etcétera, pero por eso también me interesaba no solo desarrollar esta actividad, una actividad que condujo Felipe hace 2 meses, donde tuvimos invitados internacionales también, hicimos seminarios, el próximo año queremos seguir levantando temas y también a ver de las acciones que nos hacen es algo que nos motiva a varios. y en verdad, desde lo junguiano, por ejemplo, claro, nunca ha sido muy tampoco conversado en un tema psicodélico, porque ya per se lo junguiano aborda como así, bueno, uno puede entrar al inconsciente todo el tiempo y la ruta más fácil son los sueños. Entonces, como decir, si uno tiene un trabajo, uno todos los días puede llegar a soñar. Hay personas que pasan por bloqueos, porque no sueñan, pero hay personas que tienen una actividad onírica tremendamente rica y que se pierden, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, tienes los sueños, o sea, no tienes que consumir nada, está todo ahí, está todo ahí. Pero es una de las rutas más fuertes que trajo el junguiano, el análisis como de los sueños, y lo otro mucho es la imaginación.
minería lo que se diferencia también hoy en día es la imaginación activa. Que la minería tú vas, claro, como siendo guiado, la imaginación activa, por ejemplo, si ahí tú tienes como cierta polaridad o ciertos arquetipos que están ahí como dialogando, la imaginación activa tú les das un rol. Y está el que también es poder, pero acá como que se profundiza y le da cuerpo a esos personajes internos y empiezan a aparecer y a tomarse también un poco más de conciencia, y eso también, como siempre, no hay nada, o sea, no hay un socito de ellos, pero son fuentes como inmediatas para ingresar al inconsciente y a recoger ese papel. También agregar que en el modelo de trauma, hoy día, que están incorporando la neurociencia y el trabajo somático, plantean de que el trauma está en la memoria procedimental. O sea, son acciones que yo no pude realizar, no me pude defender, no pude alejar algo, etc. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me ayudó a entender por qué en la respiración holotrópica las personas necesitan hacer algo. Golpear, gritar, llorar, como completar una acción. Hoy día ese tipo de enfoque incorpora eso y tampoco tiene nada que ver con lo psicodélico. Bueno, es la atención al cuerpo. O sea, hay manera. Una última pregunta, porque tenemos que estar en la sala hacia las 5. ¿Tiene un comentario? Sí, por favor. Tenía dos. Entendiendo que los efectos de la sustancia activa de los mitos son la psilocibina. Sí, psilocibina. Activa el neurotransmisor 5-HT2, el cual está constantemente activo en los casos de esquizofrenia, porque se relaciona con la percepción visual. ¿Cómo se explica la diferenciación entre una experiencia de autotrascendencia y una patología diagnosticada frente a los efectos del mismo neurotransmisor? ¿Dónde está la distancia, la razón, en el sentido? ¿Cómo se explica eso? La experiencia clínica, lo que tú ves es que en general las experiencias patológicas hay una desorganización completa de la persona. La persona no sabe qué le está pasando, va a aparecer el delirio místico o mesiánico. La idea de que tú estás recibiendo algo particularmente especial y creer que tú eres el salvador del mundo, va a aparecer paranoia, o sea, una serie de elementos clínicos que te hacen como observar de que hay una desintegración, no una mayor integración. En la experiencia mística, tú sabes que estás teniendo una experiencia interna. Puede ser de unidad dual, de disolución del ego, pero tú sabes, por ejemplo, que estás en una experiencia, en un lugar, en la selva, qué sé yo, con un chamán, con un ritual, estás teniendo esta experiencia que además durante un tiempo. Hay personas que la tienen espontáneamente, fuera del contexto ritual, en otros contextos, ¿no? Pero tú no tienes esta experiencia desorganizadora. La experiencia curativa tú también puedes conectar lo que estás viviendo con un insight o con una comprensión y una relación respecto a la historia, a lo que estás sanando, etc. Yo diría que esas son como cualidades experienciales como que tú puedes distinguir fácilmente. Que también puede pasar no por el consumo de sustancias que aparece como bloque psicótico, porque eso también está dentro de los cuidados que hay que tener pacientes. Hay personas que pueden estar con todo como una organización y de pronto aparece un bloque psicótico que se organiza todo y que ya se revertido desde la medicación a... La segunda línea era, claro, mencionaba en una diapositiva los símbolos internos, como la puerta de los símbolos internos, ya porque esta asimilación implica un abrir. Abrir la puerta del inconsciente y también ese abrir implica una llave, como llaves. Entonces, en este caso vimos la sustancia externa como esas llaves también, y también como herramientas de autodescubrimiento, ya sea dirigidas o autodirigidas. Entonces, ¿qué implicancia tendría la generación voluntaria y consciente de estos estados de conciencia? No necesariamente para los externos, sino como convocatoria, autogeneración. Sí, mira, yo lo entiendo como mantenerse en una actitud vital constante de aceptación en general y de apertura. Como por ejemplo lo que decía Felipe de cómo uno está hablando en mi cuerpo, de qué elementos se están manifestando en mis sueños, de qué tipo de temores estoy teniendo, de cuáles son los motivos de mis ansiedades, por ejemplo. O sea, me parece que la persona cuando está vigilante frente a esas
voces internas, de sus propios procesos que a uno le hablan y que le van transmitiendo cómo se siente, y uno los captura y los afronta o los mira de frente, digamos, y se hace cargo de ellos, puede genuinamente abrir esas puertas para tener una mayor riqueza de símbolos que te permitan tener una experiencia de vida más amplia, más satisfactoria, y quizá el psicodélico o la respiración holotrópica o la experiencia trascendental venga a ser el culmen, venga a ser la guinda, digamos, de la torta de un proceso que tú levantaste a través de introspección y de mantenerte en una actitud de confianza. De confianza de que la vida juega a tu favor, aunque suene un poco romántico. Claro, personalmente en eso, en la experiencia que he tenido, claro, se centran como en lo simbólico, exactamente el proceso que usted dice, en lo mundano, lo cotidiano, donde se puede lo sagrado. Sí. Y externamente, también solo hacerlo en interior. Yo también lo tengo. Algo y de pronto tú estás atento y es una sincronicidad grave. Estás caminando, de pronto ves un cartel, un sueño y de pronto te llama tu hermano, tu hermana y empiezas como a conectar, ¿no? Un mapeo. Entonces también eso es la ruta de la vida simbólica, como decía Andrés, abierto también a la percepción. Atento como a esas sincronicidades o coincidencias que están. Bueno, gracias por la existencia.